Seyun es la chica de la que todos en la escuela están enamorados, incluso cuando han sido rechazados sin piedad. Es por ello que cuando ven a autobús a clase se escucha a todos los chicos hablando de lo preciosa que es y cómo sueñan con poder ser su novio. En eso, el conductor frenaría bruscamente, haciendo que ella se caiga, pero Jaewon la tomaría dulcemente del cabello para que no bese el suelo, haciéndolos quedar bien incómodos, pero con dientes. Ahora lo vemos llegar a clases y ver a unos matones que acababan de humillar a su compañero de mesa, así que cansado de la injusticia los iría a confrontar. Aquí les diría que solo los idiotas hacen bullying, así que les advierte que dejen tranquilo a Don Sik o él hablaría con los profesores. Taehoon, viendo al valiente defensor de los derechos humanos, le diría que solo los invitados a ir a Sejong lo dejarían en paz. Petición que lo deja perturbado porque era seguro que solo lo querían ver humillado en frente de toda la escuela, ya que ella era muy hermosa y pues él tenía, digamos que salud. Pero al recibir una nota de Don Sik donde se disculpaba por meterlo en problemas, sentiría motivación para ser rechazado y con ello lo veríamos yendo a confrontar su destino, o sea, ser rechazado. Ahora se encontraría con la divina Sejong y sin dejarla respirar le preguntaría si podía salir con él. Y para sorpresa de todos que esperaban su humillación, ella le diría que estaría encantada de hacerlo. Después diciéndole que lo buscaría al final de clases lo dejaría ice, frío y hielo, aunque también feliz. Por la tarde, Sejong llegaría a su salón y sin dejarlo pasar salió y le diría que tenía tres reglas para su relación. Pero antes de que le diga, Jaewon la cortaría diciendo que la confesión solo fue para que unos matones dejaran a su compañero de mesa en paz. Así que pidiéndole disculpas le diría que era una basura, haciéndola pensar que todos los hombres son iguales, unos mentirosos. Sin embargo, Sejong no le daría importancia y en su lugar le diría que era un chico lindo por cuidar a sus amigos. Entonces empezaría a decirle sus tres reglas: mantener las conversaciones simples, no hablar con el otro durante la escuela y la más importante, no pudiera enamorarse porque ella solo le rompería su corazoncito. Y se marcharía al instante, aquí entendemos quién manda en la relación. Mientras caminaban a la parada de autobús, ella empezaría a hacerle preguntas sobre sus gustos y actividades favoritas, al tiempo que él sentía una extraña sensación creciendo en su interior al estar cerquita de esa misteriosa chica. Después, Sejong se entera que a él no le gustan los deportes porque lo hacían sudar, una excusa extraña, pero igual lo nota en su diario online, cosa que lo deja curioso de la chica que él desea sea su futura esposa. Luego, Jaewon le haría algunas preguntas a ella, al tiempo que le enseñaba su canción favorita. Ahora pasaremos a ver a Seyun en su casa, donde habían muchos carteles que le hacían recordar de su problema de memoria cada que se va a dormir. Resulta que ella tiene amnesia anterograda, condición que le impide formar nuevos recuerdos. Es por ello que estaba escribiendo todos los detalles de Jaewon en su diario para no olvidar a su nuevo novio y amorcito, porque ella no es tu ex que te olvidó a los 2 días. Al día siguiente veríamos que Jaewon se había convertido en la celebridad de toda la escuela luego de su confesión. Además, Don sí que estaría feliz porque no había sido golpeado, así que le daría un juguito como agradecimiento. A la hora de la comida intentaría hablar con ella, pero recordaría sus reglas, entonces simplemente pasaría a su lado. Ahora vemos a Jaewon encontrarse con Jimin, la mejor amiga de Seyun, quien lo cuestiona y le diría que terminara con ella, pues no parecía un verdadero novio. Pero él le dice que no lo hará, ya que desea conocerlo aún más porque le da curiosidad, haciendo que ahora Jimin tenga curiosidad de él. Al final de clases, Seyun estaría buscándolo para ir a su primera cita en un arcade, donde se divertirían como una tierna parejita, además que juntos sacarían los pasos prohibidos y comerían ramen que les picaría hasta el alma. Pero a pesar de eso, él quedaría encantado por su belleza, y también picado luego de comerse todo ese picante. Al paso de los días se uniría Jimin de violinista mientras veía lo feliz que la pasaba su amiga con ese muchacho, haciéndola desear que el amor también toque a su puerta. Durante todo esto, Sejun seguiría escribiendo sus apasionadas salidas con Jaewon mientras se perdía aún más en los laberintos del amor. Después estarían en un karaoke donde él le dedicaría una hermosa canción que la haría volar hacia las nubes de su pasión. Al transcurso de algunos días, Taehoon estaría siendo golpeado por otros matones más fuertes que él, mientras Jaewon botaba la basura sin prestarle mucha atención. Luego de que lo hayan golpeado un rato y que quede sin un diente, decidiría ayudar tirando cajas de leches caducadas para debilitar sus huesos. Y cuando le estaban a punto de debilitar algunos dientes a Jaewon, Sejun gritaría llamando a los profesores y los matones saldrían huyendo. Ahora lo vemos curando a Taehoon en enfermería, mientras él andaba más embuado que la tira mirando asiáticos al tener a las dos bellezas tan cerquita, pensando que había encontrado a la madre de sus hijos. Por la noche, Jaewon estará hablando con su padre, quien estaba un poco deprimido al recordar que era el aniversario de muerte de su amada esposa. Así que diciéndole que a su madre no le gustaría verlo en ese estado, lo incitaría a que saliera a divertirse y encontrar una nueva pasión para sus fotografías. Pero no es tan simple olvidar a quien una vez se amó.
Aquí hago un breve paréntesis para explicar que su madre, en la novela de donde se basa el drama japonés, y este murió debido a un problema en su corazón. Y aunque en este no tocan el tema como tal, asumiré que al igual que la novela, aquella muere de la misma forma. Dicho lo anterior, volvemos con el resumen. Al paso de los días, Tae-hoon estaría cuestionando a Jae-won porque era el novio menos novio que había visto. Entonces le enseñaré algunos truquitos de seducción que haga que el corazón de Sejong se emocione al hacérselos. Al tiempo que unas chicas pensaban que el drama se había vuelto BL de golpe. Después, mientras estudiaban en la biblioteca, él le invitaría a salir el fin de semana, obvio ella acepta. Con ello los veríamos encontrarse y él quedaría hechizado por su belleza que la hacía parecer una misma princesa de cuento de hadas. Luego irían a comer unos deliciosos sándwiches que él había preparado y hablarían un poco de su vida, donde ella se entera que su madre había fallecido hace algunos años, haciéndola pensar que quizás ella podría ser su refugio y su abrigo que alivie su alma dolida. Una vez están regresando a casa, Sejong quería dormir en su hombro, mientras él deseaba congelar ese momento para siempre y tenerla a su lado hasta la eternidad. Sin embargo, eso no sucedería, sino que ella se despierta y quedaría alterada al verlo y no saber quién era. Al instante se bajaría en medio de la nada. Jae-won siguiéndola trata de explicarle que estaban en una cita y que eran novios. Pero ella seguiría sin recordarlo. En ese momento llega otro autobús que Seon, entre miedo y llanto, tomaría, dejándolo ahí confundido así como triste en medio de la lluvia. Al tratar de alcanzarla sentiría un fuerte dolor en su pecho que lo detendría al segundo de dar unos cuantos pasos. Mientras esto, ella llama a Jimin, quien le explica cuidadosamente la situación para que no se altere, al igual que la misma Jimin llama a Jeon. Al mismo tiempo, Sejong se daría cuenta que el chico que acababa de tratar mal era la persona que más amaba y con quien decidió romper su miedo y saltar hacia un futuro incierto, pero deseando vivirlo junto a esa personita que en poco tiempo le inundó su corazoncito en amor. Es de esta forma que entre lágrimas iría a encontrarse con ese chico y le revelaría toda la verdad de su condición y sus problemas. Entonces sin expectativa le diría que si no quería seguir con una carga como ella lo entendía, no importaba realmente, ya que había muchas mujeres mejores para él. A pesar de sus palabras, Jeon con una voz cálida respondería que no le interesaban las demás y le gustaría crear nuevos recuerdos y un nuevo destino pero junto a ella. Así que diciéndole que no escribir lo que había pasado ese día en su diario, podían continuar saliendo sin problemas, dejando a Seon ilusionada y anhelando el vivir una eterna vida juntos, incluso si sus palabras solo eran dulces mentiras. Al día siguiente los veríamos encontrarse y Jae-won confirmaría que era cierta su condición. Luego hablando con Jimin le agradecía por contarle la situación antes cuando lo había llamado, además le diría que a partir de ese momento quería hacer a su novia la mujer más feliz del mundo. Le daría lo que se le hizo arrancado, haría que su sonrisa brillara y sus ojos nunca más se volvieran a llenar de lágrimas. Palabras en las que Jimin confiaría, aunque quizás él termine rompiendo esa promesa. Por otro lado, el padre de Jiwon estaba más curioso que un gato por saber quién era la chica que tenía a su hijo botando baba. Pero ese no le dice nada, así que entonces solo le da dinero para que invite a comer a su novia, como este es un papá presente y responsable que quiere ver feliz a su hijo, aunque luego no tenía ni para un chicle. Ahora veremos que Tae-hoon se uniría al grupo e irían en bicicletas a ver pingüinos ya que Seon los deseaba mirar. Y obviamente su amorcito la iba a complacer. Con ello llegarían al acuario y se divertirían un poco, mientras Tae-hoon trataba de conquistar a Jimin, pero ella es más fría que el Ártico y le iría como las tapas de gaseosa, sigue intentándolo. Al igual que la dulce parejita estaría más unida y Jae-won deseando en poder besar sus divinos labios. Cuando llegan donde los pingüinos, estos estarían descansando ya que habían chambeado demasiado, dejando a Sejong un poquito triste. Después ellos dos irían a pasarla bien en la playa, mientras navegaban en las profundas y movidas mareas del amor. Luego de jugar un rato en el agua, Jae-won le ataría con a los zapatos, haciendo que ella se estremezca en pasión. Sejong viéndolo le diría que sería un poco difícil atarlos como lo hizo él. A lo que Jae-won respondería que si era complicado lo haría siempre por ella, no debía preocuparse ya que él la cuidaría con cariño y suavidad, al igual que haría feliz a su yo del mañana, haciéndola creer vehementemente sus hechizadas palabras. Días después los enamorados citarían a las chicas a otra cita, solo que esta era peculiar ya que estaban disfrazados de pingüinos para darle una hermosa sorpresa a sus amadas, por lo que ellos son hombres que resuelven. Claro, a ella les encanta el regalito. Por la noche Sejong estaría mirando las fotos de ellos dos con ojitos encantados, aunque el encanto se acaba al escribir en su diario ya que se maldecía a sí misma por no poder recordar sus maravillosos días con ese hombre que le daba paz y alegría sin pedir nada a cambio. Algunas semanas después estarían en el taller del padre de Jae-won mientras Tae-hoon trataba de conquistar a Jimin, pero no tenía chance realmente. En eso su padre llegaría y dejaría a Jimin sin palabras puesto que ella era una gran fan del trabajo de él.
Es así que comenzaría a halagarlo y decirle que su trabajo era fantástico, además de decirle que esperaba con ansia su próxima entrega, dejando tanto a padre e hijo en silencio pensativos. Por la noche el padre de Yogun estará orgulloso de que su hijo tuviera novia, además de que era muy bonita, debido a que pensaba que su hijo se iba a morir solo. Al igual que sutilmente le dice que retomara la fotografía, ya que su madre estaría feliz si lo ve feliz a él haciendo lo que ama. Sin embargo, su papá no le daría respuesta. Por otro lado, Jaewon se encontraba un poco sentimental al mirar las fotos de su madre y recordar que ya no estaba con ellos. Ahora vemos a Jimin hablando con nuestro muchacho, diciéndole que los padres de Sejong estaban un poco preocupados por lo que su hija no estaba durmiendo, puesto que tenía miedo de irse a la cama, por lo que no quería olvidarlo y en su desesperada búsqueda por mantenerlo con ella siempre trata de acortar las horas dormidas y estaba con angustia buscando soluciones para nunca borrarlo de sí. Incluso si en el proceso se lastimaba a sí misma le importaba poco, pues su única meta era que él esté a su lado hasta el final de su vida. El resto era un cero a la izquierda, cosa que lo hace preocuparse, puesto que la chica que ama se veía cada vez más decaída y su alegre sonrisa se transformaba en una triste sombra que cubría todo en miedo. Luego, al dar un pequeño paseo, hablarían un poco. Aquí intercambiarán unas figuras de ellos dos que habían estado haciendo en el taller del padre de Jewon. Después, él le dice que es muy buena con las manualidades, a lo que ella le responde que desde pequeña lo era, pero ahora lo había olvidado. Es así que este de manera sutil le dice que no se esfuercen a hacer cosas que la puedan lastimar para tratar de recordar, ya que estaba seguro que no había olvidado nada, porque los recuerdos que no permanecen en el cerebro viven en el corazón. Además, continuaré diciéndole que hay cosas que nunca se van, incluso si las olvidamos, porque la memoria procedimental se encarga de recordarlo aún si tenemos problemas, pues se crean raíces que se conectan con sus deseos más profundos sin que puedan ser eliminados, también conocido como memoria muscular. Con ello la veremos de nuevo feliz teniendo lindos momentos con el que sería el amor de su vida. En ese instante ya su problema de memoria le importaba poco, porque a su lado había alguien que como curita la cubría de su trágico pasado y la hacía caminar hacia un brillante futuro. Pero como todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. Al paso de unas semanas veríamos a Johnny y a Mavis encontrarse y al mirarse sus ojos harían clic, marcando un futuro amor eterno. Después aparecería Jimin y Taehoon y todos juntos la pasarían muy bien divirtiéndose y comiendo. También veríamos que Taehoon lo estaba logrando con Jimin, el que persevera alcanza. Después el grupo se separaría para darle espacio a los tortolitos de que su amor eche raíces y florezca como una hermosa flor. Ahora los vemos navegando en un crucero mientras se entregaban a las pasiones de sus corazones a la vista de las fantásticas luces. Aquí Sejong entre lágrimas y con el corazón roto le dice que no desea que se acabe la noche porque no quiere olvidarlo. Jaewon, con una calma que tranquilizaría hasta el diluvio más tenaz, le responde que ningún amor desaparece completamente en ninguna memoria y el de ellos dos, esa noche, vivirá eternamente. Palabras que la dejan profundamente atrapada y se disculparía por romper la tercera regla, pero ese le dice que ya la había roto hace mucho tiempo y le daría un hermoso beso que recordarían incluso en otras vidas. De esta forma veríamos a Sejong despertando y nuevamente olvidar todo lo que había sucedido. Además de eso, esta vez algo muy importante había sido borrado, no solo de su memoria, sino que también de su escrito. Pues Jaewon no estaba con ellos y menos en sus recuerdos. Días después veríamos a Sejong escuchando cierta canción mientras alistaba para encontrarse con Mijin en una cafetería, donde verían un poco de sus futuros pasos hacia la universidad. Además de eso, ella sacaría un cuaderno de dibujos donde estaba un extraño chico, a quien no recordaba. En ese momento Jimin recordaría su última plática con Jaewon, donde le decía que si por algún motivo llegase a morir pues su corazón era débil, pues al igual que su madre, él heredó su misma condición. Borrará cada uno de los maravillosos momentos que pasó con Sejong, por lo que no quería que estuviera triste una vez él ya no esté a su lado. Jimin escuchándolo con los ojos aguados aceptaría, aunque en lo más profundo decía anhelaba con todo su corazón que ese hipotético caso nunca sucediese. Días después de esa charla, Sejong lo estaría esperando, pero ese no aparecería en la escuela, dejándola preocupada. Y al ir a buscarlo, Jimin le haría una terrible noticia. En el velorio veremos tanto a Taehoon como a Jimin devastados dándole el último adiós a su amigo, mientras Sejong sentía un vacío por ese chico que su memoria no recordaba, pero su cuerpo le gritaba con angustia el por qué la había abandonado. Pero ella sola no sería pulverizada, por lo que Minjin empezara a borrarlo poco a poco del diario de Sejong sentiría una tormenta que la arrasaba en dolor, ya que le estaba quitando algo que para ella fue muy valioso y en su lugar le daba falsos recuerdos. Aunque se sentía como un hipócrita total, el ver sufrir a su amiga al volver todos los días a esos hermosos momentos la acababa aún más. Es por ello que quita cada una de las fotos de él en el marco, dejando solo un espacio vacío. Mientras esto, los vemos ir a la casa de Jaewon y llorar al no sentirlo más con ellos.
Sin embargo, quizás la fuerza del amor puede viajar grandes distancias y hacer cosas maravillosamente inexplicables. Al paso de los días, Sejong iría al médico y esta le diría que había mostrado un progreso asombroso, ya está empezando a recordar cosas de su pasado, haciendo que sus padres se emocionen. Por la tarde, Jimin iría a su casa y al entrar a su cuarto se desbordaría por completo, ya que en cada esquina estaba ese chico que más la amó y a quien ella más amó. Es así que con culpa al día siguiente le diría la verdad de todo lo que había hecho. Además, nosotros nos enteramos que el amor de ella surgió antes de siquiera él saberlo. Pues mientras Sejong iba a una revisión lo encontraría y por alguna extraña razón quedó flecha a primera vista. Luego comenzaría a repasar toda su travesía junto a ese desconocido y entendería que no fue solo un chico más, sino alguien que le dio sentido a su gris mundo y colores a su sombrío destino. Ahora la vemos ir al taller del padre de Jewon, quien se estaba mudando, por lo que ya no le veía sentido al seguir viviendo ahí. Aquí él entregaría algunas pertenencias de su hijo que piensa estarían mejor en su cuidado. En ese instante Sejong, sin saber por qué, empezará a llorar, incluso si no sabía quién era ese chico. A lo que el Señor le dice suavemente que toda memoria en algún momento de la vida empieza a desvanecerse, lo único que permanece es lo que guardemos con el corazón. Con esas palabras estaría revisando las fotos y videos tomados por Jewon, pensando en el amor tan colosal que ese chico tuvo por ella. Al igual que comienza a recordar con plena claridad cada uno de los maravillosos momentos que pasó junto a él. Porque quizás su memoria no lo recuerda con exactitud, pero su corazón y sentimientos poquito a poquito harán que vuelva a ella. Y cuando ese día llegue, espera no recordarlo con dolor, sino con alegría, ya que su nombre fue motivo de felicidad, no de tristeza. Con esas palabras acabaría esa linda historia. Espero te haya gustado el video. Si fue así, te invito a dejar tu like y a suscribirte para que hacer juntos. Además, te dejo otros videitos que te podrán interesar. Y sin más, hasta el próximo drama.